Uno, a- aire. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Una nueva emisión del Despertar del Corazón. Mucha alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo tomaron los cambios? Bueno, ya pasamos la fecha índice del 25 de febrero para los cambios planetarios, con lo cual comenzamos a ver nuestros cambios. Porque nosotros teníamos elementos anteriores, pero que no podíamos usar. Hay portales en nuestro cuerpo físico, portales en nuestro campo emocional, en nuestro cuerpo astral, que es el representante energético de nuestra alma, pero es similar a alguien que viaja en el pasado con un celular y lo tiene ahí, pero antena no hay. Otros celulares, otros receptores, tampoco. Sería un elemento inservible prácticamente, salvo para ver fotos, pero no para usar, sí para tener recuerdos. Lo mismo pasa con algunos aspectos nuestros, internos y externos, que se están despertando en este momento y que gracias a que estos cambios planetarios habilitan antenas cósmicas para que podamos usar elementos más finos, otro tipo de tecnologías interiores que recién ahora van a comenzar a aflorar y que nos vamos a ir dedicando poco a poco a ese desarrollo. Mientras tanto, los tubos de ascensión ya están colocados en tierra, están cada vez más fuertes, están habilitados para cada uno de nosotros de acuerdo a su lugar de residencia. ¿Tá? El tubo de ascensión más cercano a tu lugar de residencia es de acuerdo a su objetivo, al sentido y significado que tiene ese tubo de ascensión con respecto al planeta, también es lo tuyo. ¿Ah? Para consultar dónde están los 72 tubos de ascensión, yo eso lo voy subiendo a Instagram y a Facebook. Bernardo Jaime Wikinski es mi Facebook y sí, Bernardo777 es de Instagram, es decir, CY Bernardo 777. Entonces ahí más o menos localizan donde ustedes viven o donde están de viaje, que también funciona de esa manera, y van a ver los tubos de ascensión más cercanos para aprovecharlos plenamente. Pero bueno, vayamos al tema de los cambios que estas antenas cósmicas están habilitando en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. Yo lo divido en especialmente tres, pero son cuatro. Cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental, cuerpo astral. Lo vamos a mencionar, aunque va a ser un tema para más adelante. ¿Por qué hago esto? Porque lo estoy subdividiendo de acuerdo a las energías. Tenemos una energía física y etérica, que es eléctrica, que tiene que ver con nuestra salud, nuestra vitalidad. Nuestro campo emocional, que es psicológico, es decir, con todas nuestras experiencias emocionales, con nuestra biografía, nuestros gustos, nuestro carácter. ¿No? Un cuerpo mental, ¿tá? De ahí se van a verificar muchos cambios que tienen que ver con cómo nosotros vemos al mundo. Es decir, cómo interpretamos aquellas cosas que nos sucedió en forma emocional. Que es, a veces en ciencia se dice lo óntico y lo ontológico. Para mí ella es odontológico porque estoy yendo todos los días al odontólogo. Lo óntico es lo que sucede, es decir, es más emocional. Y lo ontológico es aquello que nosotros interpretamos de lo que nos sucedió. Entonces, un mismo hecho psicológico, dos personas
ontológicamente lo van a describir de muy distintas maneras. ¿Tá? Uno como una maldición, otro como una bendición, otro como un aprendizaje, otro como que es un karma, etcétera, etcétera. Lo odontológico es real, ¿eh? O sea, estoy, de hecho, esta semana, recién después del lunes, estoy conectándome ahora con el trabajo por este tema. Pero bueno, pa, ya, ya lo estamos superando. Entonces yo le voy a ir describiendo algunos cambios que después vamos a desarrollar en detalle, que están ocurriendo en el cuerpo físico, emocional, mental. ¿Ah? Cuerpo físico. Para el futuro casi inmediato, se van a comenzar a abrir portales que tenemos en el cuerpo físico que por falta de antena cósmica no podíamos activar. Pero lo primero que vamos a sentir es el cambio de relación con los cinco sentidos físicos. ¿Ah? Tacto, gusto, olfato, visión y audición. Nosotros estamos acostumbrados a usar los cinco sentidos en términos externos, términos físicos. ¿Tá? El sentido del gusto, el olfato, el tacto, ni hablar, la vista y la audición. Pero en realidad el origen de esos cinco sentidos es sagrado y no está en este mundo, sino que se enchufan a este mundo para que podamos tener contacto con él, pero no son de acá. Por eso el título de este programa es El cuerpo físico sagrado. Cada sentido es el embajador de un mundo distante. ¿Tá? Por lo tanto, nosotros aquí, con nuestro cuerpo físico y con nuestros cinco sentidos, podemos recibir información de cualquier lugar del universo. ¿Tá? Y esos cinco sentidos tienen jerarquías, no son lo mismo los cinco. ¿Tá? A mí me gusta mucho en la obra de Yogananda, él dedica un tema a los cinco sentidos y él dice, por ejemplo, cuando una persona se muere, va desenchufando cada sentido físico por orden. Primero el tacto, después el gusto, después el olfato, luego la vista después de 24 horas, durante 24 horas de todo, y el oído mucho más. 72 días, 72 semanas, puede quedar enchufado acá en la Tierra durante mucho tiempo. Así que cada vez que hablamos de la persona que partió, nos está escuchando. Y él dice que en la práctica del yoga también se respeta esa jerarquía. ¿Tá? Entonces, cuando uno va practicando yoga, y especialmente el yoga de Yogananda, que Kriya Yoga, uno va enchufando internamente el sentido del tacto, ¿tá? Uno empieza a sentir que lo abraza un ángel, ¿tá? O que pasa un ángel y uno lo siente con el cuerpo. El gusto, fíjense que a partir del gusto, todos los sentidos se asocian a la glándula pineal. Fíjense, se abre, cuando uno practica el yoga, un sentido del gusto interno, que yo lo he sentido muchas veces como que la glándula pineal tiene alguna relación con algunas glándulas salivales y uno empieza a procesar distinto los gustos. El olfato, que es parte del tercer ojo, es el tercer sentido que se enchufa. La vista, uno puede mirar internamente. Y el sentido del oído, que es el más supremo, es el que más lejos puede conectar y el que más canales tiene. ¿Ya? Ese es el último. Y Yogananda enseñaba a activar internamente el sentido del oído. El sentido del oído, nosotros estamos acostumbrados que el sentido del oído usado externamente es un solo canal. ¿Ya? Yo hablo y me estoy escuchando. Me responden, yo también estoy escuchando. Pero en realidad, si nosotros vemos el sentido del oído que se enchufa al cuerpo físico,
no solo puede estar trabajando en un canal, sino que puede ampliar a 16 canales. A mí me ha pasado muchas veces, hablando con algún maestro espiritual de seres superiores, que me esté hablando en tres canales distintos, me da un dolor de cabeza tremendo porque nosotros tenemos muy apelotonados los sentidos, son poco sutiles y que te hablen en tres canales para nosotros es tremendamente confuso. Igual queda todo, pero en el momento uno avisa que está hablando con un ser humano que por favor baje a un canal. Una vez me dijeron, cierto, cierto que con vos tengo que hablar de un canal por vez. Hay un músico que se llamó Vangelis que él grababa en 16 canales. Eh, y por eso es tan lindo escucharlo. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, bueno, era pianista, tecladista, grababa. Perfecto. Pedía que le pasen la grabación. En otro canal volvía a grabar. En otro canal volvía a grabar y saturaba los 16 canales. Entonces uno le parece que escuchando una canción de Vangelis, está escuchando una canción y está escuchando 16 canciones. Así que escuchar Vangelis es practicar la apertura de los oídos, de los canales auditivos. Que eso sí, me permiten a mí obtener información de muchas fuentes distintas. ¿Tá? El factor intuitivo funciona mucho mejor con el oído. ¿Tá? Yo utilizo, por ejemplo, para ver un aura, un poquito la vista y nada más. Cierro ahí porque usar mucho el tercer ojo desgasta. ¿Tá? Ahí tenemos una cuota que no la podemos liquidar enseguida. Eso nos tiene que durar toda la vida. Pero yo puedo ver, veo un segundo y después abriendo el oído, yo encuentro comprensivamente el desarrollo de aquella imagen que he visto en el aura de una persona. Y sigo con el oído. ¿Tá? Entonces yo estoy en contacto con la persona, me escucho, la escucho en un canal, pero yo también en un segundo canal estoy abriendo la explicación de su día, de mi día, entonces se va abriendo cada vez más canales. Y todo al mismo tiempo como si fuera una hermosa melodía muy armónica de Vangelis. Les recomiendo el último CD que grabó, no sé si se llama así ahora, CD, como si estuviera escuchando estrellas. ¿Tá? Y grabado en 16 canales, estaría muy lindo escuchar esas canciones mirando un verdadero cielo estrellado, ¿no? Uno se tiene que retirar bastante para poder verlo, si que no esté nublado, pero uno comprendería que las estrellas están emitiendo sonido, están emitiendo vibraciones, que al llegar a la Tierra bajan las frecuencias. Y que uno, abriendo distintos canales del oído, puede convertir esas frecuencias a sonidos y escucharlas. Esa es la graduación. Vibración, frecuencia, sonido. Hay un ritual que creó San Benito, se hace en las iglesias de los monasterios benedictinos que son bien conservadores de la liturgia original. Se hace con una campana y que está arriba y un monje que está entrenado se sube y empieza a tocarlo. Y hacen tres tañidos, un poquito de pausa, tres tañidos de campana más, un poquito de pausa, tres tañidos de campana más, y hacen una pausa más larga. Entonces uno escucha campanas. Tin, tin. Y cuando se hace la pausa, empieza a venir el sonido de retorno. Se empieza a escuchar un sonido inaudible dentro de uno, que algunos músicos relatan, algunos músicos sobre todo que se dedican a improvisar, que ellos tocan una nota musical y escuchan el retorno, entonces siguen. Como tocan una nota y les responden, vuelve a responder y ahí se genera una melodía improvisada en el momento. Eso es canalizar, lo que hacen ese tipo de músicos. Yo me acuerdo que el Charret era un pianista, estamos muy musicales, que decía eso.
y varios pianistas me han dicho que el sonido viaja y retorna. Claro, es un rezo, es un verdadero rezo. La campana en el monasterio benedictino es el corazón. El corazón emite la señal que la campana reproduce, viaja y hay respuesta que creo que se llama antífona, la respuesta del cielo. Es como un diálogo entre la tierra y el cielo, que vamos escuchando inaudiblemente al traducir la vibración, que es espiritual, a frecuencia, se va transformando, que es de nuestra alma, y que va al sonido, que es nuestro cuerpo físico. Y ahí quedan los tres unidos. Yo tuve una experiencia espiritual muy hermosa con un gran maestro espiritual de la Kabbalah, un Admor, que es lo máximo que hay, y fue como a las 3 de la mañana, porque había que esperar todo el día para poder verlo. Y yo me acuerdo de haber salido a la noche, ya después que me atendió, y estar escuchando las estrellas. ¿Ah? Y yo le decía, por favor a Dios que no me olvide de ese momento, que registre esas frecuencias, vibraciones y los sonidos que me estaban envolviendo, ¿no? Porque el sonido de la noche, al juntar tanta sinfonía de estrellas, es muy envolvente. ¿Tá? En términos prácticos, la apertura de tantos canales auditivos, cada uno va a abrir los que puede, los que quiere y los que determina su servicio en la Tierra. A veces un servicio de la Tierra determina apertura de dos canales, otras veces tres, otras veces cuatro. Eso no es cualitativo, eso tiene que ver con la tarea, más que nada de cada uno. Si una persona es altamente creativa y va a recibir inspiración, va a necesitar abrir muchísimos más canales que uno. ¿Bien? De hecho, ya con su profesión o su vocación, lo van realizando espontáneamente. Pero ahora vamos a poder tener mucho más. Lo mismo la vista. ¿Ah? La visión se va a empezar a sutilizar, con lo cual vamos a tener que tener bastante cuidado en lo que nosotros vemos durante el día, porque lo que vemos lo recibe nuestra alma, los ojos son el alma, y lo van a hacer cada vez más. Por lo tanto, no solo el mundo me va a impresionar a mí con imágenes, no solo voy a tener la capacidad de recibir luz con los ojos, sino poder emanarlos. Y esa es la capacidad de modificar el mundo a través de la vista. ¿Ah? Eso hace que nuestro nivel de presencia suba, que donde estemos, por ejemplo, vayamos solucionando temas por el simple hecho de estar. Sí, mirá, tenemos tal problema, aparecemos nosotros. Mirá, se solucionó, es por ese lado. Bien, vamos a ver si tenemos preguntas. Muy bien. Hola Bernardo, me sentí muy movilizada estos días y cansada, pero empecé a apuntar a mis proyectos de este año y ahora me siento muchísimo mejor. Un saludo y gracias, Sol. Cuando llegamos al campo mental vas a ver por qué. Daniel Milano manda saludos, gracias Daniel. Bernardo, buenas tardes. ¿Podrás repetir el nombre del músico? Un abrazo y gracias, Catalina. Vangelis. Vangelis era el nombre de él. Murió el año pasado. El Carrozas de Fuego, sí, un músico muy famoso. El apellido era Papatanasius, Vangelis Papatanasius, hermano de Denis Rousseau. Son cantantes, todos griegos, obviamente. Y tiene unos discos, pues, ya en vinilo en su época, que son impresionantes para poder enlazar con todo lo que sea el campo espiritual, son impresionantes. El Apocalipsis de los animales es una, Espiral es otro. Hay un disco que tiene sobre China. Después tiene tres discos con John Anderson, un cantante muy interesante, cantante inglés, que él contaba, ¿no? Que cuando ensayaba con él era pla, 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 salía todo en un minuto de tan intuitivo que era. Eh, Tiene más discos. Son algo viejos, pero se van recuperando perfectamente. Y el último, que tiene que ver con las estrellas, muy poco antes de fallecer, a mí me parece que es de lo mejorcito
que ha grabado. ¿Tá? Yo a veces lo escucho en el coche, pero digo, no, mejor escucho algo más terrenal porque te transporta mucho. Entonces su nombre es Vangelis. Yo lo doy como si todo el mundo lo conociera. Por ahí van, este, hay muchísimas canciones en la tele, en la radio, cortinas con su música. Porque todo lo que hacía, lo transformaba, lo elevaba de nivel impresionantemente. De hecho, Carrozas de Fuego no es una gran película, pero con música de él, imagínate. Chan, 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 chan. Esa la conoce todo el mundo. Que es muy linda canción para la autosuperación, ¿no? Que es más o menos el tema de esa película, es dar lo mejor de cada uno en la forma que uno puede. Bien, eh, esa es la parte física. Y muy importante, no solo los cinco sentidos, sino los portales que se van a ir abriendo en nuestro cuerpo físico. ¿Tá? Lo sagrado, que vamos a ver dispersos en el planeta haciendo su trabajo, lo vamos a poder abrir nosotros en el cuerpo físico. ¿Tá? Falta un poquito, pero lo voy por lo menos nombrando. Bien, la parte emocional. La parte emocional psicológica, lo que va a empezar a realizarse es la absoluta falta de deseo psicológico. El deseo psicológico lo vamos a purgar, lo vamos a sacar. El deseo es apego, salvo dos deseos. Deseo de vivir, que es positivo, y el deseo que a otro le vaya bien, que a mí me hace crecer. No sé si al otro le va a ir bien, pero que a mí me hace crecer, seguro. Participar en el éxito de otra persona y emocionarse y estar agradecido por ese éxito es algo muy positivo, es un deseo que tiene que quedar. Pero el deseo psicológico, el que nos encadena, el deseo que describió Lacan, por ejemplo, que él decía que el deseo nunca se satisfacía. Vos te comprás un Fiat chiquito y salís todo contento y ya estás mirando que salió un nuevo modelo, entonces querés el otro. Si el deseo que te mantiene encadenado. ¿Tá? Se va a ir purgando a través del sistema nervioso. Esto es un poco arduo de explicar en radio. Hay que ir realizándolo a través de meditaciones, de abrir esclusas desde el campo físico al emocional, porque están los dos muy ligados. El campo emocional es intermedio entre el campo físico y el mental. Así que todo lo que nosotros sentimos, todos nuestros deseos repercuten en el mental, porque uno desea eh, un objeto. Entonces el mental ya empieza a buscar cómo conseguirlo. Y también atiza, ¿tá? O azota al campo físico. Ese deseo con reacciones físicas, sobre todo en las glándulas suprarrenales, que se empieza a segregar adrenalina, que sería el motor del deseo. Bien, el deseo, nuestro campo emocional se va a empezar a desagotar. Está extremadamente congestionado de emociones. ¿Vieron esas autopistas modernas que están todos pi, pi, y tocando bocina? Ese es el estado de nuestro campo emocional en la actualidad. Y cada deseo toca su bocina y se trata de imponer sobre el resto, porque tenemos deseos cruzados, distintos y a veces hasta antagónicos entre sí. Entonces sí, se arma un tránsito y un anudamiento y unos bloqueos enormes, ¿tá? Que lleva a lo contrario, que es el agotamiento. Bien, el sistema nervioso va a tener un rol muy importante porque el sistema nervioso físico se va a reproducir
sobre el emocional. Vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, nos golpeamos la cabeza y vemos estrellitas. Eh, no hay una explicación científica a por qué un golpe te hace ver estrellas. Ahora, ¿por qué se produce? Porque hay un sistema nervioso que está conectado con el físico, pero que está alrededor de la cabeza, que en el caso de los santos se les ilumina. Entonces ahí sí le vemos la aureola. La aureola en realidad no es un arito de luz, sino que es mucho más fuerte. Es una persona iluminada. Se dice realmente iluminada porque toda esta zona, yo le digo el tercer sistema nervioso central, porque tenemos el sistema vegetativo, nervioso vegetativo, el nervioso central, y el más evolutivo que está fuera del campo físico, pero en relación a los otros dos eh, campos, al vegetativo y al central. Ese campo físico va a empezar a inervar, ya que está fuera del campo físico, al emocional. ¿Tá? Y va a ser su propia red neuronal, sus propias sinapsis, pero descongestionada de su tóxico, de su veneno, de aquello que lo bloquea, que es el deseo psicológico. Tenemos que llevar a una vida austera. Ahora, ustedes me preguntarán cómo lo hacemos. No es muy difícil. ¿Se acuerdan cuando yo les conté de la meditación triple? Sí, de meditar dentro de un triángulo viendo una estrella que se prende. Bueno, el triángulo tiene tres lados, yo les estoy hablando del campo físico, campo emocional y el campo mental. Entonces, a través de esa simple meditación, no es visualización, es sentirse dentro de ese triángulo, porque aparte nos va a conectar con una red que es cósmica, pero simplemente con el ejercicio de situarnos y activar ese triángulo, ya estamos conectando con los cinco sentidos a nivel interno y con el sistema nervioso sutil relacionado con el campo emocional. ¿Tá? Nuestras emociones van a tener otros chispazos. Emociones muy transparentes, por supuesto. Veamos, hay otra. Y ahora paso al campo mental, que de por sí es todo un tema. Buenas tardes, Bernardo. Yo me dedico a pintar. Me cuesta mucho dejar mis espacios siempre bien ordenados. ¿Tiene que ver con lo que me dedico? Un saludo y muchas gracias, Mariela. Pues es algo compartido entre todos. Eh, yo me acuerdo que era más ordenado a Cézanne, un pintor francés que sufría mucho porque no se inspiraba fácilmente. Entonces él iba todos los días a su atelier y ordenaba y lavaba los pinceles, todo esperando que en algún momento se pudiera conectar. Porque claro, el tema de la conexión hace que uno muchas veces se olvide de la parte física y tenga que volver y volver y volver porque uno está centrado en otras realidades. Pero bueno, se aprende. Te recomiendo que te cases con un hombre ordenado para que vos tomes esas características y las vayas aprendiendo. Bien. Eh, Vamos al campo mental. El campo mental, como gran novedad de estos últimos 13.000 años, o sea que es un aspecto novedoso, es que se va a comenzar a expandir. Dos cosas. Se va a hacer transparente y se va a comenzar a expandir. Les explico. Nuestro campo mental, en teoría, está nuestro campo físico, el campo emocional y el campo mental. Campo número 3 que está en relación con el chakra número 3 plexo solar. Ese campo mental es organizado, obviamente si no, no sería mental. Campo emocional no tanto porque necesita fluidez, necesita movimiento. El campo mental nuestro, habitual, el de la lógica, por ejemplo, el de la racionalidad, es un campo amarillo. Lo vamos a dar neutro, es amarillo, ¿tá? Que tiene celdillas y gira
Imagínense, el campo emocional es todo fluidez. Pero el campo mental dice, bueno, vamos a organizar, vamos a ver, funciona con la memoria, entonces compara, analiza y finalmente archiva cuando hay algo que liga bien con las emociones, lo archiva y lo registra. Es más burocrático el campo mental. Y es lento, está girando 20 segundos alrededor de nuestro cuerpo físico. Es el elemento más lento, más perezoso que tenemos. Por eso a veces nosotros podemos hacer muchos cambios, pero la mente ni los registra, y no nos damos cuenta. Porque todavía, hasta que llegue la mente, va a haber que esperar y que, oh, mira, tal cosa, tal otra. Este, a veces leyendo, pero si a mí me está pasando, ¿y cómo no me había dado cuenta? Bueno, porque el aspecto mental viene muy lentito. Y como trabaja con celdillas, esas celdillas se pueden bloquear, se pueden obturar. Por ejemplo, cuando hay una creencia, una opinión que es más fuerte que una realidad, esa creencia u opinión o patrón mental, ¿ya? Se impone sobre el resto. Entonces ahí tenemos un problema extra porque el aspecto mental es lento, se puede bloquear y empieza a ser un tirano, te empieza a decir que tal cosa, tal cosa, tal cosa, y se empieza a imponer sobre el resto, aunque las emociones sufran. ¿Tá? ¿Por qué no funciona así? Porque estamos caídos. Toda caída del ser humano fue a nivel mental. Por ejemplo, la caída de la Atlántida se debió, por ejemplo, los atlantes entraron en guerra con lo que nosotros ahora llamamos los griegos, que era una gran civilización también igual que los atlantes. Y los atlantes que tenían tecnología espiritual construyeron una torre para esclavizar mentalmente a sus enemigos. O sea, que empezaron a usar toda la tecnología espiritual que estaba al servicio de la prosperidad y del bienestar del ser humano a favor del poder. Ahí se cayó todo. Y yo siempre veo que esa torre se cayó en algún momento y que también se cayó nuestro aspecto mental que rodó al barro de la materia. Y comenzamos a encarnar acá pensando que la realidad es externa, que toda la fuente de la realidad es del mundo externo. Eso es tener una mente caída, eso es tener la mente que, bueno, a ver, silogismo aristotélico, tal, bueno, y las leyes, y que A es A y no puede ser A y B al mismo tiempo. Todo eso se empezó a instaurar con una mente caída. Cuando volvimos a caer, después de la Atlántida, cuando se introdujo la energía asesina en la Tierra, nuestra mente se entorpeció todavía aún más por el nivel de violencia que nosotros tenemos que manejar en este mundo. A veces ni siquiera podemos razonar, nos gana la ira, nos gana el miedo, nos gana la depresión, etcétera, etcétera. Casi todos los místicos de la humanidad señalaron este aspecto. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Tenemos la oportunidad evolutiva que el planeta nos está dando para hacer que primero, nuestro campo mental esté cristalino, no tenga ninguna mácula, ninguna mancha de creencias, porque la creencia lo que hace es deformar lo que viene, a favor, en contra, no interesa, lo está deformando. No podemos ver la realidad. Nosotros la realidad no la observamos, sino que la cuestionamos. No la comprendemos, sino que la juzgamos. Nuestro campo mental es un campo de cortar, cortar, analizar, juzgar. Yo a veces me sorprendo, voy a la calle, veo a alguien y ya lo estoy juzgando. Ni lo conozco. Bueno, pero la vestimenta, la apariencia, los modales, todo. Y yo, vamos, campo mental, no me hagas esto, que no es así, no prejuzgues, listo. No critiques. En general, cuando se dice yo estoy pensando que uno está criticando.
¿tá? O se está criticando, que también es lo mismo. A veces cuando uno piensa, que es un diálogo, ¿no? Cuando uno piensa está dialogando con algo. Eh, Termina siendo una pelea. Nos peleamos, porque uno juzga al otro. Nuestra voz interior nos juzga, nosotros jugamos a la voz interior y así vamos dando vuelta. Y al ser cristalina y al poder expandirse, si no estar quieta, fija, en una realidad eh, rígida, que no se mueve, va a poder expandirse. Y al expandirse va a llegar a lugares más superiores dentro de nuestro mismo aura. Es decir, porque nosotros tenemos campo físico, campo emocional y el campo mental, que es como una aduana. ¿Tá? Y luego del campo mental viene el campo astral, que ya el campo astral trasciende la encarnación, es como nuestra alma. ¿Tá? Pero el campo mental le hace de aduana, dice, no, 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 esto acá no entra. Tus valores como justicia, ¿no? Porque este mundo, si vos haces esto, te puede pasar lo otro. Entonces el campo mental en el medio no nos deja traer lo mejor que nosotros tenemos. Eso va a ir desapareciendo. Hay una palabra que se llama Binah, que es hebreo y que es sánscrita al mismo tiempo. Y que en ambas religiones el uso del mantra Binah es para hacer que el campo mental se expanda. Pero se expande unos segundos, pesca en mundos superiores, como que tiende una red y trae un montón de vida de las estrellas, de nuestras vidas pasadas, de los ángeles, con el campo astral están los ángeles especialmente, nuestros seres queridos desencarnados también, un montón de recuerdos, de vivencias, de gratitudes y gratificaciones que recibimos, pero el campo mental, ¿por qué? Porque adhirió una idea fija y está deformando todo. ¿Y qué hace el campo mental? Porque es taimado. El campo mental te dice, todo lo que vos estás recibiendo es una ilusión. No, no te enganches, porque no es así. Y uno duda, ¿no? Sí, hay personas que han vivido una situación cumbre, me dicen, Bernardo, estaré loco. ¿Pero cómo loco? Es lo mejor que te pasó. Y sí, pero a mí me parece que... Y perdí mucho el control. Y bueno, justamente porque tu campo mental no estaba ahí juzgando, no estaba controlando. Entonces, castiga mucho el campo mental con, con el temor a la locura. Es el gran temor del ser humano, es la locura. Me di cuenta en mi profesión de psicólogo trabajando con esquizofrénicas que este gran temor es a la locura. Entonces el campo mental ahí se hace más fuerte. Porque el temor a la locura, al loco se lo separa. Y como somos animales de rebaño, también tememos el hecho de ser expulsados. ¿Ah? Y nos han hecho temer mucho en la familia. Por lo menos en la mía, cada vez que yo decía algo que no cuadraba con la familia, te vamos a echar, ¿no? No, acá vas a ver que cuando eras chiquito, enseguida te están echando. Entonces, pero, ¿por qué tus padres te decían eso? Porque es el temor de todo ser humano. También era el temor de ellos. Y era lo mismo que les dijeron durante tantas generaciones. Entonces, ese hecho de expandir a voluntad nuestro campo mental sí es tan nuevo en este momento, por lo menos hace 13.000 años que no lo hacíamos, que va a permitir que el campo astral, donde están nuestros valores, donde están nuestros ángeles, donde está nuestro mismo cuerpo de alma, pueda venir hacia el campo físico, porque el proyecto es ese. Por eso los cinco sentidos se van a utilizar, por eso los deseos desaparecen y por eso los pensamientos rígidos también. Para que podamos ser nosotros, es decir, nuestra alma. Bien, Leandro, hola Bernardo, no pude ir a Victoria.
¿Me recomendás ir a la Redonda? Totalmente. ¿Sí? Donde uno esté cerca de un tubo de ascensión, hay que aprovecharlo plenamente. Elsa de Michelis, ¿qué tal, Elsa? Hola, Bernardo, no tengo preguntas, tengo agradecimiento. Pero me parece muy bien, Elsa. El agradecimiento es sanador, completamente sanador. Bien, muchas gracias por las preguntas. Bien, creo que le contesté a todos. Mm. Ah, por ejemplo, la primera pregunta de Sol, que me decía, hola Bernardo, me sentí muy movilizada estos días y cansada, pero empecé a apuntar a mis proyectos de este año. Hermosa, hermosa pregunta, mira, que tiene que ver con el campo mental. Porque por ahí me dicen, bueno, es medio abstracto que nuestro campo mental esté transparente y que se pueda expandir a campos superiores del aura. Pero fíjate esto, lo que podemos llegar a hacer haciendo esta práctica. Recuerden que siempre la práctica meditadora de estabilización es la triple, es el triángulo con nuestra luz superior prendida. Entonces, Sol decía, estoy cansada, pero me enfoqué en mis proyectos. Eso de enfocarse en el proyecto hace que el campo mental transparente y expandido comience a operar de otra manera. Entonces, que eso sí, practíquenlo porque lo van a ver ya. Esto es actual. Esto es lo primero que se activó. Es que yo empiezo a hacer mis proyectos, por ejemplo, un proyecto creativo, proyecto que no existe, o algo del pasado que todavía no pude resolver, que lo estoy juntando, ¿no? Hasta que lo pueda resolver. Y enfocamos la mente allí, van a ver este suceso. Voy a estar más claro. Ah, la mente está cristalina. Se me van a ocurrir otras ideas. La mente se está expandiendo. Y lo que va a pasar, y que uno tiene que estar atentos de este hecho, es que ese campo mental expandido comienza a construir nuestra realidad. ¿Ok? Por eso es tan importante que no tengamos deseos. Construir nuestra realidad es, en definitiva, no producto del deseo, no producto de que yo me siento y digo, ay, me gustaría tener tantos millones de dólares y vivir en la mansión de Brad Pitt. ¿Qué sé yo? Pues ese es deseo. Eso es tóxico. ¿Verdad? ¿Por qué es tóxico? Porque me está sacando de mi realidad interna, que es mucho más que la mansión de Brad Pitt. ¿Qué sé yo? Y de muchos millones de dólares. Es nuestro tesoro. ¿Tá? Si nos centramos en un tesoro ajeno, chao. Chao, yo salgo a saludarte porque te fuiste. Te fuiste de tu vida. Volvé, tenés que volver y activar tu propio tesoro interior, que es enorme. Entonces, construir el futuro es permitir estar lo suficientemente abierto y puro para que Dios te dé aquello que realmente estás mereciendo. Por eso hay un salmo que dice, si Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Y es tal cual. Nosotros creemos que la casa la estamos edificando nosotros con nuestros deseos. No es así. Si quieren probarlo, háganlo. Pero bueno, ¿qué tal si en vez de deseo uno dice, bueno, yo quiero que la vida me sorprenda con Dios? Mientras tanto, yo doy lo máximo de mí. Entonces, eh, podría escribir un libro, pero lo estás escribiendo, lo tenés que escribir, da lo máximo de vos. Si amás hacer eso, hacelo y construí sobre esa realidad. Yo no sé si después lo van a publicar o no, pero sobre eso Dios está construyendo tu vida. No interesa el resultado final.
porque no estamos apegados al deseo. Le estoy dando muchos códigos, muchos secretitos metafísicos, para que lo vayan probando, ¿no? Para que, bueno, a ver, tal cosa, tal otra. Nunca pedí que me crean, pero que sí que comprueben, a ver lo que les estoy diciendo, qué tal les va. Ya dense la posibilidad a poder hacerlo. Tampoco es mi deseo que lo hagan, porque sí mi deseo que a ustedes les vaya bien. Es imperiosamente necesario que cada uno desee que el otro le vaya bien, también para nuestro progreso. ¿Ah? En la sinergia espiritual, cuanto mejor nos va yendo a todos, a los demás, mejor me va a mí. Por eso se está descubriendo el factor primordial de los equipos en cualquier actividad, que es crear un ambiente donde hasta un mediocre llega, pero con un grupo elevado también se eleva y entra en el sistema. ¿Tá? A mí me gusta mucho el fútbol y yo veo a veces con equipos muy armónicos que han ya descubierto su forma de juego, que llega un jugador cualquiera y se empieza a destacar. Lo venden, muchos millones de dólares, le va a otro equipo y no rinde. Porque lo sacaron del lugar del equipo que lo sostenía y lo elevaba. Por eso es tan necesario que a todos nos vaya bien. ¿Ah? Eh, y que ese deseo sea el único que nosotros tengamos. Y obviamente el deseo de vivir. Bien. Y de esa manera nos vamos a ir dejando sorprender por Dios, porque nos va a dar tanto que nunca nosotros lo habíamos previsto en nuestra humanidad. Pero que nuestra mente está trabajando en un funcionamiento determinado que a Dios le permite realizar. ¿Tá? Entonces, nosotros modificamos la realidad, construimos otra realidad sobre esta, la que nosotros nos merecemos, pero no por poder nuestro, sino por apertura interna que permite que eso se vaya realizando. Bueno, me cansé. Tratamiento odontológico me limita un poco, pero espero que lo hayan entendido de alma, ¿ah? Que lo hayan entendido, que lo hayan escuchado con su oído interno, con sus sentidos internos, para que esta plática, esta charla, se convierta en energía móvil en el espacio, que crezca y crezca a cada persona que la vaya tomando. Así que bueno, muchas gracias. Nos volvemos a ver el jueves que viene en otra emisión del Despertar del Corazón. Gracias.